Si Obito también le guardaba rencor por no haber salvado a Rin, eso solo hacía que el título de Hokage de Minato fuera aún menos relevante. Su muerte fue consecuencia de las circunstancias, no de su cargo. Para Ryusei, esto significaba no solo dejar caer a Minato como lo hizo en la línea temporal original, sin interferir, mientras utilizaba el caos para avanzar en sus propios objetivos, sino también destrozar el único y breve sueño de Minato, eliminando incluso esos fugaces años en los que vistió las túnicas de Hokage solo de nombre. Además, si Ryusei ya los consideraba enemigos, ¿qué descaro tenía pedirles un favor justo ahora? La respuesta era sencilla. No existe la vergüenza cuando la supervivencia y la ambición están en juego. Un hombre sabio dijo una vez. Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. ¿Y qué mayor satisfacción podría haber para un villano de mirada mezquina que dejar que sus enemigos le ayuden alegremente a ascender, sin sospechar jamás, acechando a su lado, hasta que un día todo lo que construyeron les sea arrebatado por su propia mano? Sin embargo, Orochimaru era un adversario mucho más complicado que esos dos novatos ingenuos. Ryusei aún no sabía si el hombre actuaría como se esperaba, o si sus propias fichas serían suficientes para ganarse un asiento en la mesa. El tiempo lo dirá. Pero, además del Fuinjutsu, también había otras cosas que él deseaba, áreas en las que incluso podrían trabajar juntos, si Orochimaru reconocía su valía. Pero Ryusei no estaba dispuesto a arriesgar su vida todavía. Solo quería ver cómo terminaba aquello. La puerta de la tienda crujió cuando el dueño regresó de la trastienda, con los brazos cargados de pergaminos, papeles y pequeños tinteros. Los colocó cuidadosamente sobre el mostrador, ordenándolos como si presentara un tesoro. Elegí los que pensé que te quedarían mejor, dijo, con voz más suave. Hizo una pausa y suspiró. Sobre lo de antes perdona a Kusina. No es mala chica. La conozco desde niña, la he visto crecer. Tiene buen corazón, pero es impulsiva. Siempre lo ha sido. Ryusei soltó una risita y restó importancia con un gesto, manteniendo su sonrisa inofensiva con calma. Por favor, no tienes que disculparte. Nunca me ofendí. Kusina-san simplemente dice lo que piensa, eso es todo. No es algo por lo que valga la pena culpar, ¿verdad? El anciano lo observó un instante, con un destello de culpa en los ojos. El tono amable del muchacho y su rostro apuesto y sereno no hicieron sino intensificar ese sentimiento. Eres más amable que la mayoría, murmuró. Me hace sentir peor por cómo te trató ella. Se giró brevemente, rebuscando de nuevo en los estantes, antes de regresar arrastrando los pies con un fajo de papeles más delgado y desgastado. Toma, dijo, dejándolo con cuidado. Algunas notas personales. Son básicas, pero podrían ser útiles para alguien que se inicia en este arte. Y si alguna vez tienes preguntas o dudas, ven. Si tengo tiempo, te ayudaré. Los ojos de Ryusei se iluminaron con una emoción finga, y su sonrisa se hizo más cálida. ¿De verdad? Gracias, señor. Llevo mucho tiempo fascinado con el Fuinjutsu, así que esto significa mucho para mí. Le sacaré el máximo provecho. Esa pasión te será muy útil, respondió el anciano, visiblemente aliviado. Dicho esto, se despidieron. El tendero aún sentía una punzada de culpa al ver marcharse al chico, mientras que Ryusei salía haciendo reverencias educadas y con una expresión de gratitud inmensa, con la máscara perfectamente intacta. Ryusei regresó a casa, sin sentirse extraño por haber pedido consejo a alguien cercano a un civil. Al fin y al cabo, lo que él quería era teoría, no conocimiento combativo. Una vez que la teoría estuvo bien establecida, la única diferencia entre los usuarios de Fuinjutsu se redujo al simple chakra. Más chakra significaba sellos más fuertes, capaces de contener un poder mayor. Esa es la razón por la que los Uzumaki alguna vez fueron los reyes de este arte, entre otras. Durante la semana siguiente, Ryusei se sumergió en las notas introductorias. Repartía su tiempo entre la lectura, la experimentación y la asimilación de las lecciones a través de clones de sombra. Al principio, llegó a crear hasta 20 copias a la vez, inundando su pequeño patio con ellas. Al recordarlas, la avalancha de recuerdos lo mareó, pero perseveró y luego se dedicó a practicar con unos pocos clones a la vez. Esos combates se volvieron más duros cada día, y el taijutsu potenciado por el chakra se convirtió en el tranquilo patio en un campo de batalla. El ruido se propagaba, provocando a veces quejas de los vecinos, pero Ryusei las ignoraba. Poco a poco, comenzó a reconstruir detalles que el propietario original había pasado por alto en los pergaminos de taijutsu estilo Senju que habían quedado allí. No fue perfecto, pero fue suficiente para darse cuenta de que necesitaban oponentes de verdad, no meras sombras de sí mismo.
Así que una mañana, se dirigió al campo de entrenamiento. Se sentaban en las afueras del pueblo, los únicos lugares donde a los shinobi se les permitía usar ninjutsu a gran escala sin preocuparse por dañar casas o tiendas. Vastos tramos de tierra, con una forma que se situaba en algún punto intermedio entre los parques que Ryusei conoció en su antiguo mundo y los bosques salvajes que se extendían más allá de las murallas. Algunos terrenos incluso se extendían completamente fuera de las murallas, aunque estos eran patrullados sin descanso por la policía Uchiha y los exploradores Iga. Nadie entraba ni salía sin ser visto. Los Iga también contaban con su propia división de seguridad, que Ryusei recordaba que se llamaba Vigilancia Perimetral, la cual supervisaba las defensas externas y era la primera línea de respuesta en caso de invasiones a la aldea. Su alcance se extendía más allá de la barrera sensorial oculta de la propia aldea de Konoha, gestionada por el equipo de barrera, una división completamente independiente. Ryusei eligió un terreno más apartado, lejos de las multitudes. Allí, los árboles y el terreno irregular le proporcionarán el entorno natural que necesitaba para su entrenamiento de inmersión en la naturaleza. También podía moverse, golpear y empujar su cuerpo libremente sin preocuparse de ser visto. Tampoco le preocupaba que lo espiaran. Era un shinobi, se esperaba que recibiera entrenamiento, pero no era tonto. Ninguna técnica avanzada, nada que pudiera dar lugar a malentendidos. De todos los modos, por ahora no había nada avanzado que mostrar. Flexionó las manos y pisó el sendero de tierra desgastada que discurría bajo la arboleda. El suave zumbido de los usuarios de chakra llegaba a sus sentidos a lo lejos, pero nadie estaba lo suficientemente cerca como para interferir. Perfecto. Es hora de ver de qué es capaz este cuerpo, murmuró, entrecerrando los ojos mientras se adentraba en el bosque. El sistema de Taijutsu Senju, conocido informalmente como el puño fuerte, se basaba en las ventajas naturales del clan. Vitalidad pura, una fuerza física abrumadora y profundas reservas de chakra. Su filosofía era simple. Tu cuerpo era tu mejor arma, así que perfecciónalo hasta que no necesitaras ninguna otra herramienta. Las armas eran innecesarias, y el combate cuerpo a cuerpo resultaba poco práctico en un mundo de kunai, jutsu y múltiples enemigos. El ataque era fundamental, y los senju golpeaban más fuerte que nadie. La base de este estilo era el dominio explosivo. Tsunade lo personificaba a la perfección. Cada paso era una detonación controlada, cada golpe una explosión abrumadora que destrozaba las defensas. Este estilo no se basaba en la delicadeza ni en posturas elaboradas. Se basaba en una aceleración repentina, breves y violentas ráfagas de refuerzo de chakra y la absoluta confianza de que un solo golpe sería suficiente para doblegar al enemigo. El Ryusei original heredó fragmentos de esto. Sus movimientos no eran pulidos, pero la base era evidente. Su postura era erguida, con los brazos relajados, como si estuviera listo para saltar en cualquier momento. Cuando atacaba, sus puños y codos se proyectaban hacia adelante con repentinas ráfagas de refuerzo de chakra. Su técnica predilecta era un potente puñetazo recto, con el chakra comprimido en los nudillos, capaz de hacer tambalear al oponente incluso si no impactaba limpiamente. Tenía una variante del golpe de talón senju, en la que saltaba y golpeaba el suelo con el pie con una explosión de chakra, creando una onda expansiva para desequilibrar a los enemigos. Otra técnica consistía en un impulso de refuerzo corporal, un endurecimiento momentáneo del chakra de los antebrazos o las espinillas, de modo que sus bloqueos no solo detenían un golpe, sino que también devolvían la fuerza al atacante. La diferencia entre Migui y Rogle era filosófica. El estilo Senju partía de la base de que el cuerpo ya era abrumador, por lo que el chakra se utilizaba en ráfagas cortas y eficientes para potenciar los golpes decisivos. Gui y Lee, aunque también eran maestros en el refuerzo del chakra, se entrenaron a sí mismos como armas forjadas de la nada. Su filosofía de juego, antes de la llegada de Gates, se basaba en una resistencia inagotable, encadenando combinaciones fluidas y desgastando a los oponentes con velocidad y presión. El enfoque de los Senju era el opuesto. Acabar con el enemigo lo más rápido posible con explosiones de fuerza abrumadoras, para luego pasar al siguiente. Mientras que Gui y Lee convertían cada pelea en una tormenta de movimientos, el estilo Senju hacía que cada golpe fuera un martillazo destinado a terminar la pelea al instante. Ryusei solo podía realizar algunas técnicas de taijutsu de rango C de forma imperfecta, y en peor forma, debido al desprecio de su predecesor. Sus golpes seguían siendo contundentes, pero carecían de la precisión y la contundencia de un verdadero maestro. Para cualquiera que lo observara, parecía alguien que conservaba el recuerdo del rugido de un león, pero que solo era capaz de emitir un gruñido. El claro del bosque cambió después de que Ryusei comenzara a practicar. Cada golpe dejaba el suelo un poco más destrozado.
El suelo quedó removido, formando hendiduras irregulares y pequeños hoyos donde impactaban sus golpes potenciados con chakra. Algunos árboles presentaban grietas en sus troncos debido a golpes fallidos, y la corteza se astillaba como si hubiera sido golpeada con un martillo. Las ramas se desprendían cada vez que chocaba con sus clones, esparciendo hojas por el claro. El olor a humo de los simulacros de lanzamiento de fuego anteriores aún persistía, mezclándose con la débil estática que había dejado su rayo. Este trozo de bosque ya empezaba a parecer un campo de entrenamiento en condiciones. Durante los días siguientes, dividió su tiempo entre el bosque y su casa. Aquí, podía practicar su taijutsu sin preocuparse por romper nada, mezclándolo libremente con el ninjutsu. Con la ayuda de clones de sombra, reparó los desperfectos que había dejado el anterior propietario. Al final de cada sesión, se sumergía en un entrenamiento intensivo, respirando y sintiendo la naturaleza, practicando la adaptación a la liberación, visualizando los chakras y agudizando su percepción interna. De vuelta en casa, retomó sus estudios de Fuinjutsu, repitiendo el ciclo sin pausa. Mantuvo sus sentidos alerta todo el tiempo, sin darles descanso. Y entonces, un día, finalmente captó la presencia que tanto había estado esperando. Dos firmas inconfundibles, ambas familiares por los rumores que había investigado. Migui y su padre, Pui. Ryusei los había estado buscando todo este tiempo, sabiendo que aparecerían tarde o temprano. Hacía unos días que había preguntado por el extraño dúo vestido de verde, y la gente le había indicado que viniera aquí, diciéndole que era uno de sus lugares favoritos para entrenar. Simplemente había tardado más de lo previsto porque, al parecer, les gustaba alternar entre diferentes terrenos para variar. A Ryusei no le importaba. Ya estaban allí. En su opinión, solo en lugares tan apartados se podría entrenar con seguridad el sistema de las 8 puertas. Ryusei se mantuvo a cierta distancia al principio, sus sentidos recorriendo a la pareja. Pasaron unas horas y quedó claro que hoy no habría ningún espectáculo legendario. Dui y su hijo simplemente realizaron sus ejercicios habituales a lo largo de la orilla del río, salpicando agua a su paso. Gui seguía siendo solo un niño en la academia, tal vez 10 años este año, demasiado joven para abrir las puertas más profundas. Así que, probablemente era raro que entrenaran o demostraran eso. Probablemente no muchos días. Aunque Dui seguía siendo técnicamente un genin, cargaba con el peso oculto de un hombre que podía alcanzar alturas de nivel Kage cuando su cuerpo ardía gracias a puertas avanzadas. Ryusei ajustó su expresión a esa sonrisa educada y de ojos entrecerrados que se hacía pasar por gentil. Esperó a que dieran la vuelta río arriba y luego calculó el momento de sus pasos para que pareciera que llegaba por el camino opuesto, como por casualidad. Oh, disculpe, dijo, inclinando ligeramente la cabeza mientras se hacía a un lado. Dui parpadeó, con el sudor goteando por su barbilla. No pasa nada, jovencito. Tienes un aura de entrenamiento impresionante. ¿También estás aquí para ponerte en forma? Ryusei se mostró respetuosamente, aunque por su rango no tenía por qué hacerlo. Sí. Me he estado esforzando al máximo en el bosque, pero ver tu disciplina de forma tan inesperada, es inspirador. Llevas horas haciendo sin parar. Dui infló ligeramente el pecho, aunque mantuvo un tono humilde. El entrenamiento es vida. Una llama arde con más fuerza cuando se alimenta cada día. ¿Verdad, Gui? Gui se detuvo en medio del ejercicio, jadeando, con los puños apretados. Sí, padre. Correremos hasta el río se canse de vernos. Ryusei dejó escapar una risa leve, no burlona sino cálida. Recordaba lo suficiente. El optimismo inquebrantable de Dui, la energía sincera de Gui, esa peculiaridad que otros podrían despreciar, pero que él mismo respetaba. Ambos parecen hombres que no ven ningún obstáculo insuperable, dijo Ryusei, inclinando la cabeza. Ese es el espíritu que admira. Todavía estoy aprendiendo taijutsu. Quizás algún día pueda aprender algo de sus ejercicios. Dui se dio una palmada en el muslo con un fuerte golpe, sonriendo. Eso sí que es propio de un joven. La determinación brilla más que el talento. Si tienes voluntad, ya has dado el primer paso. Gui intervino, secándose el sudor de la frente. Padre tiene razón. Si crees en ti mismo, puedes superar cualquier cosa. Aunque la gente se ría, sigue adelante. Ryusei mantuvo su sonrisa, entrecerrando los ojos ligeramente, tal como su dueño original se los había enseñado. Sin embargo, en el interior, observe atentamente cómo mantener la conversación amena, con halagos, optimismo y entusiasmo por la formación. Justo lo que les gustaría a este peculiar padre e hijo. Entonces, preguntó con voz respetuosa, ¿cuántas vueltas corres antes de que termine el día?
El rostro de Gui se iluminó al instante. Tantos como hagan falta. ¿Quieren unirse a nosotros? Ryusei no dudó. Hizo una pequeña reverencia y luego se puso a caminar junto a ellos como si fuera lo más natural del mundo. El terreno estaba irregular, el viento del río le humedecía la cara, pero sus pasos se acompasaron rápidamente a los de ellos y duraron desde el principio hasta el final. Guri abrió mucho los ojos al darse cuenta de que Ryusei no se estaba quedando atrás. ¿Ya me sigues el ritmo? La mayoría de la gente se detiene después de unas cuantas vueltas por aquí. Ryusei mantuvo la respiración tranquila, dejando escapar una leve risa. Correr es más fácil cuando la compañía es buena. La voz atronadora de Dui resonó a lo largo de la orilla del río. Hablas como un compañero de juventud. Pocos chicos de tu edad eligen aceptar el dolor como un amigo. La mayoría le teme. Ryusei ladeó ligeramente la cabeza, manteniendo aún esa sonrisa educada y de ojos entrecerrados. El dolor es solo una prueba de que el cuerpo está aprendiendo. Si duele, significa que hay algo que ganar con ello. Dui dio una palmada, casi rompiendo el ritmo de su carrera. ¿Sí? Exacto. Un diamante solo brilla cuando lo golpean. Un cuerpo, un espíritu, no es diferente. Gui sonrió, su cabello empapado de sudor se balanceaba mientras miraba a Ryusei. ¿Para qué estás entrenando? Debes tener algún objetivo si corres así. La voz de Ryusei se mantuvo serena, pero sus palabras resonaron con fuerza. Convertirme en alguien que no se deje vencer por sí mismo. Si el cuerpo se quiebra, la voluntad lo sostiene. Si la voluntad flaquea, el cuerpo lo impulsa hacia adelante. Mientras ambos sigan avanzando, no me detendré. Hubo silencio durante un tramo del recorrido, solo se oían sus pasos y el chapoteo del agua al cruzar la orilla poco profunda del río. Entonces Dui echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ese es el espíritu. Ya eres un hermano en formación. A partir de hoy, somos compañeros en este camino. Guri asintió con vehemencia, con la voz casi quebrada. Bien. De ahora en adelante, correremos juntos. No nos rendiremos. Ryusei soltó una risita. No te rindas, asintió. Mientras daban la vuelta, la conversación se fue volviendo más fluida. Dui contó cómo una vez entrenó hasta desmayarse 3 veces seguidas, despertándose cada vez para seguir adelante. Gui contó cómo otros estudiantes de la academia se burlaban de su corte de pelo a tazón y de sus constantes gritos sobre la juventud, pero como no le importaba, porque su padre decía que las burlas eran prueba de que estaba siguiendo un camino diferente. Ryusei escuchaba, interviniendo solo con pequeños asentimientos y comentarios, pero en su interior reconoció algo singular. Estos dos no eran tontos. Vivían según un principio que la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de poner a prueba. Cuanto más golpeabas el hierro, más afilado se volvía. Cuanto más se presionaba el cuerpo, más se forjaba la voluntad. Al final de aquella primera carrera juntos, con el sudor goteando por sus espaldas, ninguno de ellos se sentía ya como un extraño. Todos habían experimentado la misma lógica y la respetaban. Los pies de él y de Gumi finalmente aminoraron el paso después de lo que debieron haber sido cerca de cientos de vueltas. La brisa del río se sentía ahora más fresca, casi agradable contra la piel empapada de sudor. Dui estiró los brazos hacia atrás, con el pecho agitado, pero su sonrisa no se borró en ningún momento. Excelente. Excelente. Los tres, golpeando la tierra juntos, es como si la tierra misma reconociera nuestro espíritu. Gui se desplomó sobre la hierba, con los brazos extendidos, jadeando pero aún sonriendo. Yo pensé que te rendirías a la mitad, Ryusei, pero no lo hiciste. Eres increíble. Ryusei se agachó en lugar de dejarse caer, movió los hombros una vez antes de adoptar una postura tranquila. Su respiración era pesada, pero constante y controlada. Le dedicó a Gui una leve sonrisa. Habría sido de mala educación abandonar a medias. Me invitaste, así que tenía que terminar a tu lado. Esa simple frase hizo brillar los ojos de Gui. Entonces no solo eres fuerte, sino también educado. Eso sí que es ser joven por partida doble. Dui se rió tanto que le temblaron los hombros. Ja. Dicho como un verdadero joven fogoso, Gui. Se secó la frente y luego se volvió hacia Ryusei. Si quieres, vuelve mañana. Volveremos a disfrutar juntos del aire de la mañana. Ryusei inclinó la cabeza, aún con esa sonrisa de ojos entrecerrados. Estaré aquí. De vuelta en su casa, Ryusei se sumergió en un baño medicinal humeante. Su cuerpo se sentía maltrecho por todos lados, los músculos temblaban bajo el esfuerzo, pero lo agradeció mientras presionaba su palma mística sobre las zonas magulladas, impulsando así su recuperación. Hoy había aprendido más de lo esperado.
Su charla junto al río había derivado de los ejercicios a la preparación física, de la fuerza de voluntad a la filosofía. Era una conversación sencilla, pero en esas palabras vislumbró por qué personas como Dui y Gui habían recorrido un camino tan inusual. Probablemente ahora también les caía bien. Él lo sabía. La mayoría se burlaba de ellos o los menospreciaba, pero él había sido educado, los escuchaba con atención e incluso seguía el ritmo de su entrenamiento descabellado. El talento importaba, pero también la voluntad de hierro, y ellos lo reconocieron en él del mismo modo que él lo reconoció en ellos. Fortalecer ese vínculo no será difícil a partir de ahora. Su taijutsu no era ni mejor ni peor que el estilo Senju que él practicaba. Simplemente tenía una forma diferente. Adaptado a sus cuerpos, a su espíritu. Su propio camino estaba trazado solo para él. Sin embargo, lo que más le sorprendió no fue solo su disciplina, sino también una revelación sobre sí mismo. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué Dui, Gui, más tarde, Le, según la historia que recordaba, habían soportado un entrenamiento diario de extrema exigencia sin sufrir lesiones permanentes? No se trataba de genes milagrosos ni de suerte. Era el chakra en sí. El ciclo constante de pequeñas lesiones, pequeñas curaciones y pequeños crecimientos, todo acelerado por la presencia del chakra en el cuerpo. La energía que impulsaba el ninjutsu era también la razón por la que los límites humanos podían extenderse tanto. Por eso el entrenamiento extremo constante funcionaba aquí, a diferencia de la Tierra. No había comparación. Ryusei nunca había estado seguro de cómo se comparaba el entrenamiento físico en este mundo con los sistemas que conocía antes, por lo que no se había dedicado a ello intensamente después de su transmigración. Las lesiones también lo habían mantenido inactivo durante mucho tiempo, por lo que se limitó a realizar rutinas de mantenimiento ligeras, las mismas que practicaba el propietario original, pero en menor medida, de vez en cuando. Se dijo a sí mismo que se centraría en el cuerpo más tarde, después de haber establecido sus otros planes y hábitos, y una vez que hubiera confirmado esas cosas y curado todas sus lesiones. Aún así, entrenar el cuerpo no era menos importante que cualquier otra cosa, quizás incluso más importante. Un cuerpo más fuerte no era solo para el taijutsu. Era la piedra angular de la energía física, parte de la resistencia del chakra. El simple hecho de aumentar su fuerza de voluntad, también conocida como energía espiritual, no era suficiente. Necesitaba que su cuerpo estuviera a la altura para obtener mayores reservas de chakra. La pubertad lo impulsaría hacia adelante de forma natural, pero este también era el mejor momento para llevar el límite superior aún más lejos con un entrenamiento inteligente, mientras su cuerpo era más adaptable. Una cosa eran los manuales, pero sabía que necesitaba una conversación real para llegar a alguna parte. Eso fue lo que obtuvo de Dui hoy. Ryusei le había hecho preguntas directamente, sin subestimar las sencillas y apasionadas rutinas del hombre. Si había logrado pasar de la complexión de un civil a una que pudiera resistir las últimas 8 puertas, entonces claramente comprendía el acondicionamiento físico a un nivel que pocos alcanzaban. La primera lección puso patas arriba la lógica del mundo pasado de Ryusei. Aquí, cuanto más, mejor. En este mundo, el cuerpo no era frágil como él lo recordaba. Chakra marcó la diferencia. Sanó y fortaleció el cuerpo después de cada esfuerzo, convirtiendo el maltrato diario en crecimiento. Por eso, personas como Gui podían correr hasta el anochecer, desplomarse y repetir la experiencia al día siguiente. ¿Cómo podían entrenar con lo que parecía una imprudencia temeraria, año tras año, durante décadas, sin desfallecer jamás y luciendo más saludables que nunca? Ryusei lo había visto con sus propios ojos. Dui apenas se vio afectado por lo que, según los estándares terrestres, deberían haber sido cargas de trabajo sobrehumanas. Incluso Gui, con tan solo 10 años, soportó vueltas a un ritmo muy rápido, mucho más allá de lo normal, ya que estaba bastante acostumbrado a ellas. El propio Ryusei, de 12 años y con una complexión naturalmente más fuerte, apenas podía seguir el ritmo de Gui. Y sin embargo, ambos parecían como si fuera un día cualquiera. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto de su antigua forma de pensar tenía que desechar. Dui le había dicho que nunca se había lesionado por sobreentrenamiento, ni siquiera en su juventud. Desconocía la existencia del concepto de sobreentrenamiento y se quedó atónito al escuchar la lógica que Ryusei había expuesto anteriormente al respecto. Lo mismo ocurría con Gui. Ambos habían empezado con cuerpos civiles, nada especial al principio. Y si pudieron alcanzar ese nivel, ¿qué significaba eso? Era sencillo. Aquí no existía ningún límite real para el entrenamiento físico, aparte del agotamiento mecánico. El único obstáculo era mental, uno que apareció mucho antes que el fallo mecánico real.
Por eso, civiles con una voluntad de hierro como Dui, Gui, más tarde, Le, pudieron llegar tan alto en este mundo. Porque, literalmente, vencen día tras día el único obstáculo. Sus propias mentes. Habían descubierto el secreto que otros ignoraban. Con disciplina y fuerza interior, el chakra transformaba incluso la locura en progreso. Pero ser como Dui Gui no era algo que cualquiera pudiera hacer. Su fortaleza mental, paciencia y negativa a rendirse, sin importar cuánto tiempo pasara o cuántos obstáculos se interpusieran en su camino, era algo excepcional. No se trataba solo de fuerza de voluntad o disciplina. A su manera, ellos también eran genios, no dotados de Kekko y Genkai, sino con una psicología diseñada para superar los límites humanos. Ryusei sentía que los comprendía por completo, pero también sabía que él mismo nunca podría alcanzar ese mismo nivel. Eso estaba bien. Si lograba ser al menos la mitad o un tercio de fuerte que ellos para superar esas barreras internas, sería suficiente. Gracias a su mayor perspicacia y a su capacidad para trabajar de forma más inteligente, pudo ascender más rápido que ellos. Y tal vez, solo tal vez, tomar algunos atajos por el camino. A partir de mañana, un tercio de mi rutina diaria lo dedicaré al entrenamiento físico puro con ellos, siempre y cuando no esté en una misión. Esto fortalece el cuerpo, la voluntad y el espíritu a la vez. ¿Y cómo he perdido todo este tiempo sin darme cuenta? Leer algo no me ha hecho darme cuenta. Apretó los puños, divertido al ver lo rápido que se le había contagiado su locura. Estando rodeado de gente como Dui Gui, habría que ser ciego o estúpido para no sentirse motivado. A menos que los miraras con la habitual mueca de ignorancia que la mayoría de los shinobi les dedicaban. Si los comprendieras, solo podrías admirarlos. Eran de los pocos personajes que Ryusei llegó a admirar sinceramente, en cualquiera de sus dos vidas. Por lo general, prefería a los villanos, su claridad, su ambición, pero estos dos eran una excepción. Gente pura y buena, pero aún así tolerable. Incluso agradable. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su filosofía no se basaba en la bondad vacía, sino en la supervivencia, la fuerza y el desafío a los límites. Ese era un idioma que Ryusei entendía. A diferencia de personajes como Minato o Kushina, cuya moral y bondad solo le irritaban, Dui Gui nunca le causaron repugnancia. No les importaba su moral. Lo que importaba era su camino. Y ese camino, ese entrenamiento extenuante, esa determinación férrea, esos límites que se rompían, encajaban a la perfección con su propio objetivo. Sobrevivir, ascender y desafiar al destino mismo. No era derrochadora. Usaba su dojutsu con moderación, complementando la red sensorial de Ryusei en lugar de competir con ella. Buscaba únicamente rastros físicos y otras señales. Ella permaneció callada como siempre, con expresión fría, pero de vez en cuando inclinaba levemente la cabeza hacia Ryusei, como si estuviera midiendo en silencio la precisión de sus llamadas comparándolas con su propia vista. Renjiro, por otro lado, se quedó un poco más atrás, con los brazos cruzados incluso mientras se movía, con una expresión casi aburrida en el rostro. Odiaba pasar largos períodos persiguiendo sombras, y su silencio no era lo mismo que la indiferencia profesional de Kanae. Era el silencio de alguien ansioso por actuar. Su chakra era constante pero inquieto, y sus ojos ocasionalmente se dirigían hacia Ryusei con una leve irritación. ¿Algo? Murmuró finalmente Renjiro, dejando entrever su impaciencia. Ryusei no miró hacia atrás. Su voz era tranquila. Rastros débiles. Unos kilómetros al este, un chakra residual se aferra al suelo. Pero es antiguo. Ya se han marchado. Entonces Kanae habló, con un tono cortante y frío como siempre. Tiene razón. Su rastro es tenue, más débil que huellas recientes. Cambiaron de camino en algún momento de la noche. Renjiro exhaló un suspiro corto y irritado por la nariz. Así que vamos a perseguir fantasmas hasta que tengamos suerte. Perfecto. Los labios de Ryusei se curvaron levemente, y sus ojos rasgados se entrecerraron aún más. La suerte favorece la perseverancia. Sigue caminando. Los alcanzaremos tarde o temprano. Kanae le dirigió una breve mirada, casi ilegible, pero lo suficientemente aguda como para sugerir que lo estaba estudiando de nuevo, no sus palabras. Continuaron su camino, las hojas crujían suavemente bajo sus pies, el silencio solo interrumpido por el ocasional crujido de la fauna silvestre que los evitaba. Era un trío tenso. Uno buscaba con astucia oculta, otro evaluaba con fría indiferencia y el tercero rebosaba de energía inquieta. Avanzaban juntos, pero cada uno con pensamientos completamente diferentes. Las horas pasaban lentamente, el bosque se extendía interminablemente sin rastro de los lobos. La monotonía carcomía los nervios de Renjiro, y su paciencia se agotaba con cada paso.
Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona mientras echaba un vistazo a la espalda de Ryusei. Sabes, si seguimos así, hasta tú podrías empezar a parecer una presa. ¿Qué tal si animamos las cosas con un pequeño combate? A menos que tengas miedo, te voy a demostrar que tu taijutsu sigue siendo una basura. No era el primer ataque que lanzaba desde el comienzo de su búsqueda. Renjiro llevaba desde la segunda hora retando a la pelea, con la voz cargada de aburrimiento y burla. Pero esta vez, Ryusei se detuvo a mitad de paso. Se enderezó, la leve sonrisa que solía lucir se desvaneció. Sus ojos rasgados se entrecerraron aún más, su expresión era tranquila pero fría, su voz firme. De acuerdo. Si tanto lo deseas, hagámoslo. Las palabras atravesaron el silencio como una cuchilla. Renjiro parpadeó, sorprendido, y su sonrisa burlona se desvaneció. Había esperado otro rechazo, tal vez una risa educada, nunca una aceptación real. ¿TSH, qué? Kanae giró la cabeza bruscamente, fijando sus pálidos ojos en Ryusei. Incluso su rostro, normalmente indescifrable, dejó entrever un leve atisbo de sorpresa. Ella lo había visto soportar las provocaciones de Renjiro docenas de veces, siempre esquivándolas con cortesía. Que estuviera de acuerdo tan de repente, no tenía sentido. Ryusei no dio más detalles. Simplemente se quedó allí de pie, con una postura relajada pero tensa, esperando a que Renjiro respondiera a su propio desafío. Por un instante, ambos, el impulsivo ataque y el indiferente Yuga, lo miraron en silencio, inquietos por un Ryusei al que no habían visto antes. TSH. Olvídalo, solo te estaba tomando el pelo, murmuró Renjiro, chasqueando la lengua y restándole importancia. Al fin y al cabo, ahora mismo solo eres la mitad de ti mismo. Dejamos eso para después. Pero no creas que voy a dejar que olvides lo que acabas de decir. El rostro de Ryusei permaneció impasible, tranquilo y sereno. Su respuesta fue rápida y fluida. No. Es solo el 50% de mis reservas de chakra. No el 50% de mi capacidad de combate. Para un entrenamiento amistoso, dudo que ni siquiera necesite tanto. Antes de que Renjiro pudiera reaccionar, otra voz se interrumpió. ¿Pero qué pasa si encontramos a los lobos más tarde, o si vuelven esta noche? Preguntó Kanae con un tono más cortante de lo habitual. Sus ojos pálidos estaban fijos en Ryusei, con la mano apoyada en la cadera. Aún necesitarás hasta la última gota de chakra. ¿Y si te lesiones? Recuerda lo que más importa ahora, la misión. No hay mares imprudentes. Renjiro parpadeó mirándola, frunciendo el ceño. Para Kanae, que normalmente se mostraba fría e indiferente, aquello sonaba casi personal. No entendía por qué, así que guardó silencio. La mirada entrecerrada de Ryusei se suavizó ligeramente al mirarla. ¿Por qué suena como si me estuviera dando una lección? Se supone que esto es, algún tipo de cuidado. No encajaba con su comportamiento habitual. Normalmente, ella lanzaba un comentario frío y seguía adelante, indiferente a si él peleaba o no. Esta vez, sin embargo, se sintió diferente. No se atrevió a mencionarlo. Mejor no volver a hacerla retroceder tras ese muro. En cambio, le dedicó una pequeña y amable sonrisa y le respondió con serenidad. No estoy enfadado con Renjiro. Solo quería probar algunas cosas que he estado practicando en Taijutsu, nada más, como me recomendó. Así que, como dije, lo mantendremos ligero. No pienso acabar mal justo antes de una misión. E incluso si recibe un golpe, probablemente no será muy fuerte, así que podrá curarlo con ninjutsu médico. En cuanto al chakra, traje suficientes pastillas para recuperarme. Tenemos todo el día por delante, nada urgente hasta el anochecer. Así que hay tiempo de sobra para estar listo de nuevo. Ryusei no estaba seguro de si lo había imaginado, pero percibió un leve movimiento en la comisura de los labios de Kanae, casi como un resoplido reprimido, antes de que ella apartara la mirada y la fijara de nuevo en la distancia. Silencio otra vez, frío otra vez. Renjiro, por otro lado, sonriendo ampliamente. Está bien, ya que lo pediste. Pero no me culpes después. Su entusiasmo era innegable. Había estado deseando esta oportunidad desde el día en que se convirtió en equipo. Durante meses, lo había estado provocando y hostigando, esperando a que Ryusei finalmente cayera en la trampa. Ahora, por fin, había conseguido lo que quería. No le importaban los cambios recientes de Ryusei, no le importaba qué le había pasado. Solo le importaba la pelea. Su mano se extendió por encima de su hombro, liberando la corta hoja ancestral que llevaba atada a la espalda. El acero vibraba mientras el chakra lo inundaba, y la tenue vibración le otorgaba una vida propia, aguda y peligrosa. La sonrisa de Renjiro se ensanchó aún más.
Para que sea justo, y puesto que me pediste que usara mi taijutsu, solo lo usaré contra ti, dijo Ryusei. Sus labios se curvaron, pero no en su habitual máscara de cortesía. Esta vez, era su verdadera sonrisa. La expresión de Kanae se crispó, apenas perceptiblemente, como si el cambio la inquietara. Renjiro soltó una carcajada. Ja. Bien, bien. Parece que otra misión terminó con una lesión para ti. Pero no te preocupes, si me lo pides, te traeré de vuelta después de que la terminemos sin ti. Ryusei solo esbozó una sonrisa burlona. No lo hacía por imprudencia ni orgullo, sino por simple fastidio, transformado en cálculo. Las palabras de Dui resonaban en su mente. Para perfeccionar el taijutsu, se necesitaban oponentes reales. Renjiro no se basaba en el taijutsu sino en el kenjutsu, es cierto, pero ¿quién dijo que el taijutsu solo debe perfeccionarse contra los de su propia especie? En este mundo, un shinobi debía estar preparado para cualquier cosa. Espadas, jutsu, bestias o algo peor. La versatilidad era clave para la supervivencia. Y en ese sentido, el estilo ataque de Renjiro era perfecto. Rápido, propio de un asesino, sigiloso y peligroso. Ese era el tipo de límite contra el que Ryusei quería enfrentarse, para que sus puños y su juego de pies pudieran adaptarse a cualquier cosa. Sin embargo, puesto que había prometido luchar solo con taijutsu, Ryusei sabía que no debía engañarse. Seguir cargando sería un suicidio. No era tan arrogante. Espera. Déjame quitártelos, dijo con voz tranquila, sin pedir permiso. Se agachó ligeramente y deslizó las manos por la abertura oculta a los lados de sus piernas. Un instante después, con un tirón seco, el primer juego de pesas se soltó. Se estrellaron contra el suelo con un fuerte estruendo, dejando pequeños cráteres en la tierra. Luego, metiendo la mano por otra costura oculta cerca de su cintura, sacó las pesas que cubrían el resto de sus extremidades. Una a una, sólidas barras de metal denso, forjado por el chakra, se deslizaron hacia afuera, golpeándose contra la tierra a su alrededor. Cada impacto sacudía el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo. Finalmente, para el conjunto del torso, no había una manera fácil de deslizarlos. Entonces se quitó la ropa de la parte superior del cuerpo, dejando al descubierto su pecho, y desabrochó las piezas restantes. Poco después, el último conjunto cayó con otro estruendo y la última telaraña quedó en el suelo, mientras el polvo se levantaba a su alrededor. La escena recordaba inquietantemente al legendario momento en que Rock Lee liberó a Gaara. La sonrisa burlona de Renjiro se desvaneció. Instintivamente retrocedió, entrecerrando los ojos. TSH. Parece que lo subestimé. Como espadachín del clan Ataque, Renjiro no era ajeno al entrenamiento con pesas. Él mismo lo había utilizado en el pasado. Pero la fuerza descomunal de esos impactos, los cráteres excavados en la tierra, le indicaron cuán monstruosa había sido la carga de Ryusei. Haber viajado tan lejos a un ritmo tan rápido sin perder la compostura bajo ese peso, su cuerpo y su fuerza de voluntad estaban claramente en un nivel que Renjiro sabía que él no había alcanzado. Si su taijutsu está lo suficientemente perfeccionado, esto podría ser realmente peligroso. La fuerza por sí sola no basta para ganar, pero si combina esa fuerza con una técnica realmente refinada. Por otro lado, los pálidos ojos de Kanae también se abrieron un poco antes de que retrocediera rápidamente. Pero la sorpresa no provino únicamente del peso. Su mirada se detuvo en su torso desnudo, hombros anchos, pecho y brazos definidos como la piedra, cada músculo equilibrado en perfecta proporción, estrechándose hasta formar una marcada V. Sintió una extraña calidez en las orejas. Frunció el ceño y apretó la mandíbula como si estuviera enfadada. No sabía por qué. Ryusei movió los hombros, estirándose y flexionándose ligeramente como si estuviera probando sus extremidades liberadas. De reojo, captó la reacción de Kanae y sonrió para sus adentros. Así pues, la frialdad que llevaba en Konoha no era más que una máscara. Aquel calor del pasado nunca se disipó. Con el tiempo, creció en silencio, y ahora se filtra por las grietas que no puede cerrar. Y comprendió por qué. El cuerpo Senju, forjado por su linaje, junto con los métodos de entrenamiento y recuperación inhumanos que existían en este mundo, lo habían transformado en esto en tan poco tiempo. Mientras tanto, Renjiro calmó su respiración. Su pecho subió y bajó una vez, luego su expresión se agudizó al entrar en un estado de fluidez. Sus movimientos se volvieron ligeros, escurridizos, cada paso en espiral como si pudiera lanzarse hacia adelante desde cualquier ángulo sin previo aviso. El tanto se mantenía en un ángulo bajo, brillando levemente, siempre listo para cortar. Ryusei lo imitó, adoptando la postura firme de su taijutsu Senju.
Sus brazos se alzaron, su cuerpo se mantuvo equilibrado y su peso se distribuyó con precisión. Cada movimiento transmitía la estabilidad que había forjado con los entrenamientos de Dui. Kanae retrocedió unos pasos, con las pálidas venas hinchándose en sus sienes mientras abría su Byakugan. No dijo nada, pero su mirada se detuvo en Ryusei más tiempo que antes. Su físico era diferente ahora, sus músculos más densos, su chakra pulsando con más fuerza. Solo ahora parecía aceptar su afirmación de que se enfrentaría a Renjiro únicamente con taijutsu. Los dos chicos se quedaron mirando al otro lado de la tierra. Intercambiaron unas pocas palabras en voz baja, cortantes y secas, antes de que ambos se movieran al mismo tiempo. Sus primeros intercambios no fueron golpes, sino tanteos. La velocidad de Renjiro era idéntica a la de Ryusei, lo cual no lo sorprenderá. El estilo ataque se basaba en eso. Lo que lo pilló desprevenido fue el juego de pies. Los pasos de Renjiro eran resbaladizos, refinados, describiendo arcos impredecibles. Fintas por doquier, cambios repentinos que se difuminaban hacia adelante, izquierda, derecha y luego hacia atrás, como si su cuerpo rechazara cualquier ritmo recto. Los movimientos de Ryusei eran rápidos, explosiones destinadas a abrumar en el momento preciso. Pero, contra esto, no podía predecir a Renjiro en absoluto. Renjiro, por su parte, era capaz de descifrar el ritmo de Ryusei lo suficiente como para mantenerse un paso por delante. No hay más palabras. La pelea había comenzado. Fue entonces cuando Ryusei se percató de la hoja. El pequeño canto que Renjiro sostenía en la mano resplandecía con un extraño brillo, blanco en lugar del azul pálido característico del chakra que todo shinobi conocía. Su filo vibraba de energía, y cada leve movimiento trazaba un arco blanco en el aire. La mente de Ryusei seguía activa. El chakra ordinario jamás brillaba así. Era demasiado concentrado, demasiado puro, potenciado por la naturaleza misma del material. No era una simple espada, sino algo avanzado y precioso. Así que no es solo Sakumo, pensó, entrecerrando los ojos. Los ataques deben haber transmitido más de uno de estos. Reliquias de su linaje, de tiempos mucho más antiguos. La intuición de Ryusei le reveló la verdad. El chakra de esa hoja se extendía justo más allá del acero mismo, tan fino y afilado que desaparecía a una simple vista. Un arma capaz de atravesar las articulaciones, los nervios y los puntos débiles ocultos del cuerpo. Era el filo de chakra más afilado y refinado que jamás había visto. Probablemente se trate de una forma avanzada de manipulación de la forma de los chakras, fusionada con la canalización. Pensó, observando el tenue resplandor blanco que vibraba débilmente en la mano de Renjiro, bailando a su alrededor de forma esquiva. Renjiro atacó primero. Se deslizó desde un ángulo agudo, su tanto brillando de blanco mientras cortaba directamente hacia el torso de Ryusei. La hoja nunca llegó a tocar el suelo. En cambio, se estrelló contra el antebrazo de Ryusei, perfectamente alineada con su trayectoria. Los ojos de Renjiro se abrieron de par en par. Adivinó mi movimiento, pero ¿por qué bloquear con el brazo? ¿De verdad cree que la carne y el hueso pueden detener esto? Ryusei no se inmutó. Se enfrentó de lleno al filo abrasador, no por imprudencia, sino porque estaba preparado. Su antebrazo brillaba tenuemente con chakra. La técnica era una que había aprendido por completo durante su reciente pausa. Guardia del sauce fluyente. Esta técnica de defensa tradicional del taijutsu senju endurecía los antebrazos y las espinillas con un denso refuerzo de chakra, convirtiéndolos en escudos naturales. Los huesos ya eran la estructura más fuerte del cuerpo. Las espinillas y los antebrazos, en particular, eran perfectos para interceptar los ataques antes de que alcanzaran puntos vitales. El estilo senju llevó ese principio al extremo, inundando esos huesos con chakra hasta que su densidad rivalizaba con la de la piedra. Una fina capa formada por los músculos circundantes amortiguaba la parte exterior, dispersando la fuerza inicial antes de que el hueso soportara el resto. Contra las rocas, esta técnica las aplastaba sin falta. Contra las cuchillas, les desafilaba el filo antes de que pudieran penetrar más profundamente. Ryusei lo había probado personalmente, contra materiales tan avanzados como los que contenía este tanto, y demostró que podía resistirlos en un combate uno contra uno. Así que cuando la ancestral espada de luz blanca de Renjiro golpeó, el filo de chakra flaqueó sobre el cojín, y el acero mismo rebotó contra el brazo de Ryusei. La descarga eléctrica recorrió todo el cuerpo de Renjiro hasta el hombro, paralizándole el agarre. Apretó la mandíbula con incredulidad. Ese filo debería cortar casi cualquier cosa y sin embargo, ¿lo bloqueó? El dolor punzante en su propia mano a causa del retroceso fue leve. Maldita sea, mi formulario básico aún no está completo, se dio cuenta, frustrado. Y no se equivocaba.
Pero lo que él no sabía era que esta era solo la aplicación básica de la idea de Ryusei. La defensa Flowing Willow Ward era simplemente de rango C. Con el tiempo, una vez que Ryusei lo combinara con puertas o un control de chakra superior, esa durabilidad podría volverse aún más exagerada y poderosa, e incluso extenderse por todos sus huesos y cuerpo. Esto fue solo el principio. Sin embargo, Renjiro no tuvo tiempo de pensar más antes de que una poderosa patada centrada en la espinilla se dirigiera hacia la parte inferior de su cuerpo, mientras el chakra recorría la pierna de Ryusei. Era la misma técnica, pero el hecho de que estuviera pensada para la defensa no significaba que no pudiera convertirse en ofensiva hasta cierto punto. Renjiro esquivó la patada y siguió moviéndose en círculos, combinando fintas y cambios repentinos con sus movimientos de pies. Atacaba a ráfagas, buscando puntos débiles, pero en el momento en que su espada estaba a punto de chocar con los antebrazos o las espinillas de Ryusei, la desviaba ligeramente, negándose a recibir de nuevo todo el impacto de frente, limitándose a rozarlo. Mientras tanto, Ryusei no se conformaba con depender únicamente de la defensa. Para entonces, ya había descifrado el estilo de Renjiro. Era un manejo de la espada basado en la precisión. Observar, encontrar una abertura, atacar el punto débil. Sencillo en teoría, peligroso en la práctica. El cuerpo tenía innumerables puntos débiles. Los Hyuga, por ejemplo, sellaban los puntos de energía vital, Tenketsu, para interrumpir el flujo de chakra o enviaban pequeñas vitrinas al sistema de conducción de chakra para causar daños internos. El método básico de los ataques era diferente. Cortaban desde el exterior, apuntando directamente a nervios, articulaciones, órganos e incluso a los canales energéticos, chakras. Cuanto más afilada era la hoja y más aguda la vista, más letal resultaba. Por supuesto, los novatos como Renjiro probablemente aún no podrían atacar a todos ellos. Esa era también la razón por la que ese estilo exigía tanto intuición, experiencia y una curva de aprendizaje pronunciada. Contra un usuario así, cuanto más se prolongaba la batalla, peor se ponía la situación. Cada intercambio adicional les proporcionaba más datos. Tu ritmo, tus hábitos, cuáles eran tus puntos débiles más expuestos y cuándo atacar. Eso explicaba su escurridizo juego de pies. No podían confiar en la defensa para sobrevivir hasta que descifraran tu estrategia. En cambio, bailaban constantemente. Fintas, cambios repentinos, ángulos impredecibles. Prosperaban gracias al engaño, la sorpresa y las muertes precisas. Menos parecidos a los honorables samuráis estándar de la Tierra de Hierro, que se basaban en la velocidad pura o la fuerza aplastante, y más a asesinos aptos para Ambu, donde la ejecución importaba más que la gloria. Ryusei comprendió todo esto tras apenas unos minutos de intercambio de golpes. Renjiro no era simplemente rápido. Su cuerpo estaba potenciado por el chakra al mismo nivel que el de Ryusei. Velocidad, fuerza y agilidad. Es lógico, ya que tanto los practicantes de Kenjutsu como de Taijutsu vivían y morían gracias al aumento de chakra. La diferencia radicaba en cómo se aplicaba. Ryusei endurecía huesos y músculos para convertirlos en escudos y armas. Los ataques transformaron sus cuerpos en auténticas cuchillas, adaptando cada movimiento para abatir a sus presas con precisión. Llegados a ese punto, Renjiro estaba desconcertado. Había analizado los movimientos de Ryusei una y otra vez, pero cada vez que intentaba atacar, el brazo o la espinilla de Ryusei ya estaban allí para interceptarlo. Su combate parecía menos una pelea y más un baile, con algo de contacto pero sin golpes que conectaran de lleno. Fue entonces cuando lo comprendió. Así que eso es todo, ha estado usando su percepción sensorial todo este tiempo. Rastreando el flujo de mi chakra, incluso la dirección exacta de mi espada. He sido obvio desde el principio. Pero el estilo ataque se supone que es sigiloso. La respiración de Renjiro se volvió aún más grave. Su postura se suavizó, sus movimientos fluyendo con mayor profundidad. Por primera vez, su chakra se calmó y se retorció hacia adentro. En lugar de dejar que se filtrara a través del tanto, lo ocultó, mezclando y confundiendo el flujo. Fue el despertar de su propio modo sensorial. No para percibir a los demás, sino para borrarse a sí mismo. Para difuminar su presencia, sus límites. Por eso los ataques prosperaron en Ambu. Su estilo era demasiado complejo para dominarlo mediante ejercicios. Exigía retroalimentación en tiempo real, crecimiento en el seno de una batalla real. Los instintos de Renjiro se agudizaron ante los ojos de Ryusei, y sus movimientos se volvieron más difíciles de seguir con cada segundo que pasaba. Ryusei esbozó una leve sonrisa. No está mal. Pero es hora de terminar con esto. Sabía perfectamente cómo vencer un estilo como este. No le seguiste el juego.
No te demoraste, no indagaste ni intentaste burlarlos. Lo aplastaste con lo opuesto. Poder abrumador, velocidad y golpes implacables que no dejaban respiro. Pero la velocidad de Renjiro ya estaba al límite. Ryusei no podía ejecutar sus técnicas de taijutsu más pesadas sin el apoyo del ninjutsu, el cual había prometido no utilizar. Eso le dejaba una sola opción. Su técnica de puño más rápida y potente. Cambió de postura. Hasta el momento, solo había atacado con las piernas. Los antebrazos estaban reservados para la defensa. Pero su verdadera arma de corto alcance era el puño. Puño de serpiente enroscada. Fue un senju de rango C, un golpe que impulsaba todo el peso del cuerpo desde el suelo hacia arriba en un solo movimiento. El chakra se enroscó alrededor del brazo, descendiendo en espiral hasta el puño, para luego ser liberado hacia adelante en una violenta explosión. Incluso un fallo podría sacudir el objetivo con la onda expansiva explosiva. Ryusei esperó, paciente. Y Renjiro le dio la oportunidad, lanzándose con renovada confianza, su chakra enmascarado casi lo hizo desaparecer de la vista. Casi. Para los sentidos de Ryusei, la hoja de chakra seguía brillando como un faro. En el instante en que se acercó, Ryusei entró en ella, no se alejó. Su puño pasó velozmente junto al tanto, y el chakra en espiral despojó a la hoja de su aura como si apagara una vela. El golpe impactó directamente en el pecho de Renjiro. El sonido era como el de un cañón. El cuerpo de Renjiro salió disparado hacia atrás, dejando a su paso árboles que se hacían añicos. Cayó rodando entre los maleteros, tosiendo sangre en pleno vuelo, antes de finalmente detenerse bruscamente a decenas de metros de distancia. El silencio se apoderó del claro, roto solo por el crujir de la madera que seguía derrumbándose a su alrededor. Ryusei bajó el puño, exhalando lentamente. La verdad era simple. El estilo de ataque se basaba en el engaño, la astucia y la imprevisibilidad. Pero el brillo del chakra del tanto lo delató desde el principio, y la capacidad sensorial de Ryusei lo leyó como un pergamino abierto. Renjiro acababa de despertar el enmascaramiento sensorial que el verdadero ataque necesitaba para desaparecer en la batalla. Frente a un sensor maestro, no era más que una travesura infantil. Esta pelea terminó en el mismo instante en que comenzó. Con un sistema, dos sensores pueden comunicarse a larga distancia. Okabe no es uno, pero mi clon a su lado sí. Eso es suficiente. Renjiro silbó en voz baja, sacudiendo la cabeza. Sigues haciendo trucos. La expresión de Ryusei no cambió. Los ojos pálidos de Kanae se posaron en él brevemente, luego se apartaron, con el rostro indescifrable. Poco después llegó Okabe. El clon de Ryusei ya se había dispersado a propósito, ahorrando chakra en lugar de desperdiciarlo viniendo también corriendo hasta aquí, después de haberle transmitido todo a Okabe con éxito. Ryusei dio una breve explicación sobre el lugar de descanso de los lobos, y luego los cuatro partieron juntos. Mientras saltaban de rama en rama, el plan se fue concretando en breves intercambios de palabras. El pelotón aceleró el paso, las ramas pasaban zumbando a su lado, el aire cargado con la anticipación del ataque inminente. Los cuatro no tardaron en colocarse en posición alrededor de la guarida. Kanae marcaba los cuerpos con llamadas rápidas mientras Sub-Byakugan recorría la maleza y las madrigueras. Okabe alzó la palma de la mano. Muro del bastión para sellar la retaguardia. Lanzas para abrir paso. Atacamos por ambos flancos. La piedra se alzaba detrás de la guarida en losas superpuestas. Las lanzas de flujo terrestre brotaron formando un tobogán que condujo a los lobos hacia Renjiro y Ryusei en lugar de hacia los árboles. Ryusei se dedicó al taijutsu por elección propia. Quería practicar en vivo. Él fue el primero en moverse, provocando al lobo más cercano y apartándole el hocico de un golpe con la espinilla. El hueso del guardia del sauce fluyente se endureció al impacto. La bestia se volteó, su chakra chisporroteando. Renjiro pasó junto a él, con su espada corta y brillante, con esa aura blanca. Cortaba tendones y músculos isquiotibiales en lugar de huesos, con precisión y limpieza, interpretando las articulaciones y los nervios tal como debía hacerse en el manejo de la espada ataque. Kanae no perdió el tiempo. Sub-Byakugan rastreó cada punto tenso bajo el pelaje. Redujo el alcance para ganar claridad, y luego redujo la claridad para recuperar el alcance, un intercambio fluido en tiempo real. El sello maldito limitaba su alcance máximo y la nitidez de sus rayos X en comparación con la rama principal, y carecía de acceso formal a formas protegidas como la rotación, pero su precisión era cruel. Atacó con puño suave y cerró puntos de 2 en 2. Cuando dos betas se lanzaron juntos, ella fluyó a través de los 8 trigramas 64 palmas, una técnica que se suponía que los miembros de la rama no debían conocer. Ryusei observó su ritmo y pensó. Probablemente lo aprendió a la fuerza.
El famoso punto ciego en la parte superior de la columna vertebral existía para miembros de la rama como Kanae. Según se informa, la sucursal principal no tenía ninguna. Sin embargo, hoy en día, incluso los miembros de la rama lateral utilizan esa debilidad como cebo. El papel de Okabe era el de control. El muro del bastión absorbió una carga beta y redirigió la fuerza hacia el suelo. Archer Return rechazó otro ataque. Cuando los dos intentaron excavar, él levantó una pequeña cúpula y luego clavó lanzas en la tierra para obligarlos a salir al alcance de Renjiro. Luchó como un guardián astuto, ganando tiempo y moldeando el campo de juego. Ryusei grabó la imagen en su mente. Sólido, con práctica, pero nada especial para su edad. Se estancará. Pronto le daré una sorpresa. El alfa fue el último en romper la guarida. Sus ojos eran rojos, rebosantes de chakra, y su complexión era más grande que la de cualquiera de las personas de la vida pasada de Ryusei. Leyó bien sus pasos, con más inteligencia de lo normal, pero aún así fue más lento que su ejecución. Ryusei golpeó una pata con guardia de sauce fluyente, movió el antebrazo con parpadeo corporal y terminó la embestida con un completo golpe de talón Senju que destrozó el hueco y envió fragmentos de piedra y raíces en un anillo. La conmoción dejó atónitos a los dos últimos betas. Renjiro acabó con uno de un solo corte en la garganta. Kanae pasó por encima de la otra y cerró su centro con 4 palmas rápidas. Se hizo el silencio. Ryusei continuó con su análisis mientras se limpiaba la sangre del talón. Ya conocía el nivel de Renjiro por su entrenamiento. Estilo preciso, lee el ritmo, busca los puntos débiles, letal cuando la pelea se alarga. Hoy lo confirmó. Contra las bestias, apuntaba a las articulaciones, los nervios e incluso los canales de chakra cuando el borde blanco se encendía. Su mejora física igualaba la de Ryusei en velocidad y fuerza, diseñada para cortes más que para choques. El perfil de Kanae se hizo evidente. El Byakugan son 3 perillas que nunca alcanzan su máximo simultáneamente. La claridad, el alcance y los rayos X se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo, y en la práctica, la visión de 360 grados se reduce cuando se modifican los otros 2 parámetros. El sello maldito hace que sus gorros queden más bajos que la rama principal y bloquea las formas protegidas, pero ella lo compensa con un control preciso del chakra y una gran percepción del campo energético. No se limita a usar solo el puño suave y las 32 palmas. Posee 64 y las utiliza con precisión. Es una amenaza que oculta muy bien su verdadera naturaleza. Okabe tenía exactamente el aspecto que debería tener un especialista defensivo de la tierra. Muro de tierra, cúpula, lanzas, retorno a la costa y la variante más densa bastión como su ancla. Controla, retrasa, castiga. Los lobos lucharon como una unidad entrenada. Espacio entre los grupos, flancos triangulares, retiradas inteligentes. El chakra hacía que sus garras mordieran y que sus cuerpos absorbieran golpes que romperían un hueso normal. Los ataques internos de Kanae los arruinaron de todos modos porque la circulación del chakra es vida. Los puntos de cierre provocaron el colapso de músculos y órganos desde el interior. Los cortes de Renjiro los desangraron rápidamente. Okabe mantuvo el tablero inclinado para que nadie pudiera escapar. Ryusei se quedó con el taijutsu a propósito. Quería que las formas vivieran en sus huesos. Guardia de sauce fluyente para bloqueos y paradas difíciles. Puño de serpiente enroscada para matar rápidamente cuando se abre la garganta o el pecho. Senju el drop como control de área o explosión terrestre para lanzar rocas a un grupo. Para cuando terminaron de limpiar la sala, él ya tenía lo que quería. También hay datos reales sobre el resto de su equipo. La manada había sido derrotada, el alfa derrotado, y la misión pronto concluyó sin desperdiciar chakra. A ojos de Ryusei, Okabe no tenía nada de especial para su edad. Simplemente era un civil con un talento ligeramente superior. Al ritmo actual de Ryusei, alcanzaría ese nivel en pocos meses y lo superaría en 6 meses como máximo. En opinión de Ryusei, el camino más inteligente para Okabe habría sido obvio. Dedicar más esfuerzo al taijutsu, en lugar de solo al elemento tierra. El hombre tenía una complexión robusta por naturaleza, y ya la había reforzado con algunos trucos de liberación de tierra. Con suficiente tenacidad, incluso un civil podría escalar a alturas absurdas. Gui y Dui ya lo habían demostrado. Gui incluso alcanzó, temporalmente en la serie original, un nivel similar al de los 6 caminos, contra Madara, sin tener un linaje, solo gracias al trabajo duro y al taijutsu. Pero Okabe, él era como cualquier otro civil miope que Ryusei vio de primera mano en este mundo. En lugar de convertir su cuerpo en acero, malgastó su vida buscando congraciarse con Hiruzen, lamiéndole las botas a cambio de la oportunidad de aprender algún jutsu llamativo de rango BOA. A Ryusei le resultó cómico.
Estas personas se quejaban sin cesar de estar atrapadas por su origen civil, pero cuando se les dio la opción de ascender por la fuerza bruta, la rechazaron. Demasiado poco glamuroso. Demasiado poco moderno. Mejor congraciarse con otro líder de clan, como Hiruzen lo era técnicamente, y llamarlo ambición. Una vez que comenzara la guerra, Okabe ya no podría controlarlo. Dependiendo de cómo y dónde fueran desplegados, Ryusei incluso consideró si sería necesario eliminarlo por completo. Pero debía tener cuidado con eso, después de todo, no deseaba terminar con un Sensei Jonin de élite aún más poderoso de Ambu vigilando cada uno de sus movimientos. Por otro lado, Kanae y Renjiro necesitaban acercarse más a él antes de la guerra. No solo para que Ryusei pudiera moverse con mayor libertad sin que sus constantes informes lo acecharan, y usarlos como una máscara conveniente cuando fuera necesario, sino también porque ambos tenían un gran potencial como aliados útiles. Ya había aprendido de primera mano todo lo necesario sobre el potencial de Renjiro. Pero en cuanto a Kanae, para ser de la rama Iga y para su edad, también era muy fuerte y talentosa. Había dominado a la perfección los fundamentos del Byakugan y del puño suave, e incluso se había aventurado en técnicas normalmente reservadas para la rama principal. Ryusei la había visto ejecutar las 64 palmas hacía un momento, algo que no debería haber sido posible para su posición. Lo razonó. Una vez que un Hyuga dominaba las 32 palmas, el paso a las 64 dependía más del talento y la precisión que de enseñanzas secretas. Era cuestión de aritmética. El mismo Jutsu. Los miembros de Side Branch recibieron formación básica e incluso llegaron al nivel 32. Entonces, ¿por qué la mayoría se detuvo ahí? No podía ser solo por la falta de instrucciones más detalladas y paso a paso. La conclusión de Ryusei era simple. La diferencia entre la rama principal y la rama secundaria no se debía únicamente a la instrucción suprimida. La marca de maldición suprimía el linaje y el dojutsu en sí. Esa era la verdadera barrera. Solo los verdaderamente talentosos, como Neji, podían superarla. Kanae, hasta cierto punto, también parecía ser una de esas excepciones, a juzgar por su ritmo de mejora. Incluso técnicas como la palma de vacío y la rotación, que son aún más avanzadas y derivadas, seguían teniendo sus raíces en el puño suave básico al que todos los miembros del clan tenían acceso. Por lo tanto, con suficiente talento y práctica, podían ser descifradas. El problema era que la mayoría de los miembros de la rama secundaria carecían de la capacidad para superar la restricción del sello maldito. Neji demostró que era posible. Kanae dio muestras de lo mismo. La misión concluyó sin incidentes. Sellaron el cuerpo del lobo alfa en un pergamino como prueba y aprendieron el viaje de regreso sin demora. Frente al edificio del Hokage, el equipo se separó como de costumbre, cada uno dirigiéndose por su propio camino. Ryusei se dio cuenta de que ya era demasiado tarde para unirse al entrenamiento de Dui y su hijo, así que centró su atención en otra parte. De vuelta en casa, ampliando los últimos materiales de Fuinjutsu que Takumi le había dado, problemas de ejercicios y sellos de práctica para refinar su control en el diseño de guiones, la secuenciación de chakras y la lógica de causa/efecto, entre muchas otras subcategorías y aplicaciones específicas para principiantes. Los revisó metódicamente hasta que la luz exterior se atenuó. Al caer la noche, dejó todo a un lado y se permitió descansar, quedándose dormido con los siguientes pasos ya formándose en su mente. Por la mañana, antes del mediodía, Ryusei fue al bosque y comenzó su rutina de meditación habitual. Entrenó su inmersión en la naturaleza mientras trabajaba simultáneamente en la percepción interna. Las dos disciplinas se complementaban bien, obligándolo a alcanzar un estado de concentración profunda en el que mejoraba constantemente. Permaneció así durante 5 minutos seguidos, mejorando progresivamente su comprensión de las cualidades elementales. El fuego como agresión y destrucción, el agua como fluidez y adaptabilidad, el viento como precisión y agudeza, la tierra como defensa y solidez, y el relámpago como velocidad y fuerza penetrante. También estaba armonizando cada vez más entre el fuego y el relámpago, y entre el viento, el agua y la tierra, y todo su ser se iba dividiendo y agrupando gradualmente en 2 bloques coherentes. Cuando terminó la sesión, esperaba que llegaran Dui y Gui. Juntos se dedicaron a realizar ejercicios de preparación física y taijutsu durante otras 7 horas seguidas. Ryusei había ido aumentando gradualmente la carga, llevando su cuerpo más allá cada semana, hasta que las largas sesiones se convirtieron casi en un hábito automático. Después, regresó a casa y se dedicó al trabajo de oficina. Dedicó 3 horas más al estudio del Fuinjutsu y los ejercicios de Jutsu Shiki, intercalando ocasionalmente algo de práctica médica para que no perdiera la práctica. Luego se permitió dormir 9 horas.
En ese ciclo transcurría un mes completo. La lógica era clara. Su alma aún se estaba fusionando con este cuerpo, remodelando su cerebro y su sistema nervioso, así que, a diferencia de Du Yigui, no podía vivir con solo 6 horas de sueño. Necesitaba más descanso para adaptarse. Los Fuinjutsu y Jutsu Shiki recibieron menos tiempo porque eran los menos urgentes. El entrenamiento físico y el taijutsu tenían prioridad, quedando la inmersión elemental y la percepción interna ligeramente relegadas, ya que carecía de un Byakugan para refinar sus espirales directamente, y se necesitaba mucho más tiempo para ver cualquier pequeño progreso. Aún así, se consideró que aumentar su percepción interna y su control elemental sería casi tan gratificante a largo plazo como dominar el taijutsu y las 8 puertas. Esta rutina se mantenía únicamente en los días sin misiones. Durante ese mes, tuvieron 3 asignaciones de rango C. El peligro nunca llegó a ser demasiado grande, pero Ryusei nunca desaprovechó la oportunidad. Mientras desempeñaba esos trabajos, se aseguró de hacer avanzar poco a poco su relación con Renjiro y Tanae. Con Renjiro fue más sencillo. Ryusei solo necesitó ofrecerle algunos consejos precisos sobre cómo ocultar mejor su flujo de chakra y su presencia, una habilidad esencial para el estilo ataque. La inspiración surgió de sus entrenamientos de semanas anteriores, y en este ámbito, el talento sensorial de Ryusei y su entrenamiento en percepción interna le otorgaron autoridad. Renjiro se tomó el consejo en serio y pronto empezó a insistirle a Ryusei para que practicaran juntos siempre que tenían tiempo durante las misiones, o incluso después de ellas. Ryusei aceptó. Los constantes enfrentamientos impulsaron el crecimiento de Renjiro y los acercaron, convirtiéndolos en algo parecido a amigos y rivales. Al menos, así es como probablemente lo veía Renjiro. Ryusei no lo veía de la misma manera. No sentía que fuera un lujo tener verdaderos amigos. En su opinión, las personas eran útiles o no lo eran. Renjiro tenía potencial para encajar con sus objetivos y un talento decente entre toda Konoha, por lo que merecía la pena invertir en él. Okabe era todo lo contrario. Ryusei ya había catalogado a su sensei como un lastre, un hombre que le guardaba un desdén y una aversión ocultos, un talento civil mediocre en el mejor de los casos, uno de esos destinados a ser carne de cañón. Kanae era más compleja. Ryusei la molestaba, incluso coqueteaba a veces, lanzándole algún que otro comentario útil sobre su estilo de combate, pero exteriormente, ella seguía siendo siempre impasible. Aún así, notó sus acciones inconscientes. Pequeñas vacilaciones, reacciones extrañas, miradas esquivas. Inconscientemente, ella ya reaccionaba a él con frecuencia, ya estaba marcada a su manera. Su identidad como miembro de la rama Hyuga, atada por el sello maldito, o alguna otra preocupación, probablemente le impedía abrirse conscientemente. Pero en el fondo, Ryusei juzgaba que su presencia ya se había vuelto única para ella, interesante y agradable de una manera que su subconsciente no podía negar, incluso si su cerebro racional fingía lo contrario el 90% del tiempo. Su progreso era evidente. Gracias a los entrenamientos, el nivel de Renjiro había ascendido hasta el nivel Chunin avanzado. Ryusei, por su parte, había llegado al nivel Chunin medio, igualando ya a Okabe. Y esto no se debía a ninguna técnica nueva y repentina ni a ningún avance revolucionario. Surgió de forma natural, a medida que su alma se adaptaba por completo al ADN de su cuerpo y lo transformaba, un proceso que finalmente se completó después de 3 meses, tal como él había pensado inicialmente. Ese cambio lo transformó todo. Su sistema de chakras se adaptó y convirtió el nuevo equilibrio en una energía espiritual más rica. Su chakra se enriqueció y se volvió más potente, por lo que la misma técnica ahora requería menos de sus reservas. Al mismo tiempo, el control del chakra se agudizó. Su percepción interna y su inmersión en los elementos se dispararon, lo que le permitió monitorear y ajustar sus bobinas con mucha más precisión y mapear patrones elementales con claridad. Su cerebro también se agudizó. Las neuronas, la capacidad de procesamiento, la velocidad y la rapidez de reflejos aumentaron. Sus sentidos se agudizaron, su memoria se fortaleció, su estado de alerta se volvió más constante y su fuerza de voluntad, más firme. Era como adentrarse en las descripciones de Minato en la serie original. Procesando la información más rápido de lo que el campo de batalla podía desarrollarse, con reacciones más agudas de lo que la mayoría podía seguir. Esto no solo le brindaba una ventaja en combate. Aceleraba su trabajo de Fuinjutsu, el progreso de su Jutsu Shiki y su entrenamiento elemental. Le proporcionaba una base para abarcar todos los dominios que planeaba. Ahora, con tan solo 12 años, Ryusei se encontraba en el nivel intermedio de Chunin, el nivel estándar de un Chunin de Konoha, años por delante de donde debería estar.
pero no dejó que la arrogancia echara raíces. Sabía perfectamente lo que le esperaba. Hoy, al equipo se le asignaría una nueva misión de rango B. Y estaba seguro de que, debido a los informes previos sobre su repentino progreso en Taijutsu, los altos mandos, Anbu, Raiz, la facción del Hokage, ya habían preparado otro intento de eliminarlo con un cuchillo prestado. Esta vez sería más letal que la de hace 3 meses. Ryusei se reunió con su equipo frente al edificio Hokage, justo cuando el bullicio matutino de los escuadrones Shinobi llenaba la plaza. Okabe ya estaba esperando con Kanae y Renjiro, con una postura erguida, y la leve sonrisa en su rostro ocultaba cualquier pensamiento que se agitara en su interior. Bien. Llegas a tiempo, dijo Okabe, y se dirigió inmediatamente hacia las puertas. Renjiro sonrió con suficiencia y se puso a su lado, mientras Kanae permanecía en silencio como siempre, sus pálidos ojos se dirigieron brevemente hacia Ryusei antes de volver a apartar la mirada. En el interior, la sala estaba abarrotada de shinobi que entraban y salían, y los pergaminos de misión cambiaban de manos en el mostrador con el mismo ritmo de siempre. Pero el ambiente era sutilmente más denso que hacía un mes. Se habían reunido más equipos de lo habitual, muchos Jonin y Chunin, con rostros sombríos. Las misiones se volvían cada vez más peligrosas, y las de mayor rango aumentaban en frecuencia. Los rumores de la guerra inminente ya se sentían en el ambiente. Cuando se mencionó el nombre del equipo de Okabe, no estaban solos. Otros 2 escuadrones liderados por Junin también se presentaron, cada uno con 3 Chunin a su mando. 12 shinobi en total, incluyendo el equipo de Ryusei. El oficial de servicio recorrió con la mirada al grupo reunido antes de señalar una sala lateral. Se les informará de su misión en breve. En el interior, un alto funcionario estaba sentado detrás de un escritorio repleto de pergaminos. Su tono era seco y cortante mientras leía uno de ellos. Esta es una misión de rango B. Debe escoltar al noble enviado diplomático del Daimi del Fuego al Palacio del Daimi en la Tierra del Agua Caliente. Permanecerá en el Palacio del Daimi durante varios días mientras se llevan a cabo las negociaciones. La prioridad de la misión es clara. El enviado debe regresar con vida. Hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos. Los 3 equipos actuarán de forma coordinada. La seguridad del enviado y su equipo es su primera y única prioridad. No se involucren en conflictos locales a menos que sea inevitable. Empujó el pergamino hacia adelante, y Okabe extendió la mano para tomarlo con un gesto respetuoso. La sonrisa burlona de Renjiro dejaba entrever emoción, y su mano ya rozaba la empuñadura de su espada. Kanae permaneció impasible, con sus ojos pálidos, serenos e indiferentes. Ryusei permanecía en silencio a su lado, con su sonrisa inofensiva intacta, pero sus pensamientos eran agudos. Poco después, Okabe también le entregó el pergamino a Ryusei. Lo leyó detenidamente, preguntándose qué tipo de trampa le tendría preparada la facción del Hokage esta vez. A Ryusei siempre le divertía, al oírlo o leerlo, cómo las naciones de este mundo tenían nombres como tierra de esto o tierra de aquello. Fuego, tierra, hierba, río, valle, cada título parecía extraído de los conceptos más básicos. Incluso las aldeas ocultas seguían el mismo patrón. Para él, aquello revelaba lo joven que era realmente el sistema de países y aldeas ninja. Lo cual, por supuesto, era cierto. Ni siquiera habían transcurrido 50 años desde que las naciones actuales y las aldeas ocultas se formaron a partir de tierras feudales dispersas y clanes mercenarios errantes como los Senju, Uchiha, Yuki y Kaguya, y tuvo lugar el gran resurgimiento del mundo catalizado por Hashirama. Esos nombres de clanes parecían más auténticos, más arraigados en la historia, a diferencia de las endebles banderas de Tierra de X. De hecho, muchas regiones más pequeñas dentro de esas grandes naciones seguían estando gobernadas por antiguas casas aristocráticas, y sus territorios eran conocidos por nombres propios más antiguos que se ajustaban mucho mejor al mundo actual. Incluso el idioma le causó la misma impresión. Era casi idéntico al japonés de su vida anterior. El propio Ryusei no era japonés, pero la única razón por la que podía entender y hablar en este mundo era porque, cuando transmigró, una de las primeras regiones cerebrales que tomó el control del Ryusei original fue la del lenguaje. En apariencia, la misión parecía bastante sencilla. Proteger al enviado de un daimi durante su estancia en la Tierra de las Aguas Calientes, para asegurar que el país estuviera más cerca de Konoha, o al menos para mantenerlo neutral en la guerra que se avecinaba. Dado que Kumogakure ya controlaba firmemente la Tierra del Hielo, permitirles también apoderarse de la Tierra del Agua Caliente sería desastroso. Con ambas bajo su dominio, tendrían vía libre para atacar la Tierra del Fuego. Sencillo, al menos en teoría. Pero Ryusei sospechó que había una conspiración en el momento en que terminó.
3 escuadrones, cada uno liderado por un Chunin, con un equipo completo de Chunin bajo su mando. Esto no era una escolta de rango B normal. Eso denotaba una excesiva preparación, lo que significaba lo contrario. El peligro ya se daba por hecho. Sus ojos se posaron brevemente en los otros 2 equipos. Sus capitanes se parecían mucho a Okabe, nacidos de civil, cuidadosamente moldeados con temperamentos y personalidades de chakra similares, y hechos de la misma pasta. Probablemente más perros Anbu de Hiruzen. Los Chunin a su carga tampoco eran impresionantes. Eran más jóvenes y probablemente provenían de los mismos grupos de talentos. No destacaban en nada, no había figuras interesantes que merecieran mención. La mente de Ryusei dio un vuelo. ¿Quién había dicho que Okabe y los otros 2 capitanes habían entrado en esta misión recién ahora? Nada les impedía haber recibido instrucciones en el cuartel general de Anbu la noche anterior, o incluso antes. Por lo que él sabía, sus instrucciones ya contenían detalles que no debían ver. Aún así, Ryusei no se dejó perturbar por ese pensamiento. No era de los que se rinden solo porque le tendencia a otra trampa. Si quería progresar en este mundo, no tenía más remedio que creer en su propia capacidad de supervivencia, sin importar cuántas puñaladas le apuntaran. Se reunió con el enviado del Daimi del Fuego en una de las cámaras laterales del edificio Okage. Era el único noble auténtico del grupo, enviado por el Daimyo del Fuego como diplomático principal para demostrar su sinceridad. Un hombre alto con túnicas formales y una expresión que combinaba autoridad y cálculo. El resto de su equipo no estaba formado por nobles, sino por asistentes, escribas y guardias cuidadosamente seleccionados. Cada uno de sus movimientos parecía ensayado, como si el propio Daimi los hubiera elegido personalmente para asegurarse de que no hubiera fisuras en las apariencias. Afuera, un pequeño convoy de carruajes y caballos esperaba. El enviado viajaba en la carreta más grande, engalanada con los colores del país del fuego, mientras que sus acompañantes se desplazaban en carretas más pequeñas que transportaban pergaminos, tributos y regalos destinados a la corte de aguas calientes. Los shinobi eran el verdadero escudo, 3 equipos liderados por Chunin formaban una escolta por todos los flancos. La columna avanzó lentamente a través de las puertas del pueblo, y luego se adentró en el camino comercial que se dirigía al norte. El ritmo era constante pero metódico, con los nobles alojados y los shinobi rotando para mantener el perímetro cerrado. Okabe, que seguía al convoy desde atrás, lucía una expresión pensativa que ninguno de sus subordinados confundiría con distracción. Esta misión podría ser uno de los momentos decisivos de su vida. Tras 6 largos meses al frente de este pequeño escuadrón, finalmente llegó el momento de cumplir con su verdadera misión en los Anbu. Enviar lo mismo al joven Senju al inframundo. El último intento había sido un desastre, manejado por Rootsi en su intervención directa. Esta vez sería diferente. En esta ocasión, había sido convocado personalmente la noche anterior por el comandante de Anbu y su capitán. La sesión informativa había sido exhaustiva, las instrucciones precisas y los elogios inusualmente generosos. Okabe incluso se sintió halagado. Le prometieron que el éxito le reportaría una recompensa personal. La técnica ofensiva de liberación de tierra de rango B a la que había estado dando pistas durante meses, directamente del archivo privado del Okage. Pero eso fue solo el principio. Más importante aún, le habían dicho que completar esta misión le aseguraría un puesto en la verdadera guardia personal secreta Anbu del Okage, no en las figuras decorativas que custodiaban las puertas de las fuerzas oficiales, sino en el círculo dirigido por el propio comandante de Anbu, Lord Shinsuke Sarutobi, el hijo del Okage, del que poca gente tenía conocimiento. Si lo hubiera logrado, habría derribado el techo de cristal que todo shinobi ambicioso nacido civil temía. Para Okabe, eso lo era todo. Los Anbu ya no eran solo una unidad de protección. Eran la fuerza privada del Okage, el verdadero poder en Konoha. Muchos de ellos ni siquiera se molestaban en realizar las misiones habituales. Eran una organización de super shinobi que permanecía dentro de la aldea, lista para silenciar a cualquiera que amenazara a la autoridad de Hiruzen. Su función nominal era proteger el orden y ser la última línea de defensa, pero en realidad habían vuelto irrelevante a la policía Uchiha, llegando incluso a humillarla. Según el decreto de Hiruzen, los Anbu podían arrestar a un policía en el acto, mientras que los policías Uchiha no podían tocar a un Anbu sin el permiso del Okage. ¡Qué ironía! Eso por sí solo había provocado años de tensión. Pero para Okabe, eso representaba el máximo estatus. A partir de ese momento, pocos en el pueblo se atreverían a volver a menospreciarlo. Por supuesto, no todos los Anbu vivían en la decadencia dentro de la aldea, custodiando únicamente el trono de Hiruzen. Eso estaba reservado únicamente para unos pocos elegidos, los más leales al Okage y a su hijo.
La mayoría de los Anbu provenían de las filas ordinarias, hombres y mujeres que seguían participando en misiones como cualquier otro shinobi. Simplemente se les enviaba periódicamente a esas operaciones especializadas, turnándose para llevar la máscara. Sin ellos, el sistema mismo colapsaría y el pueblo sería engullido por completo por sus rivales. Danzos Road no podía encargarse de todo solo. Así pues, en realidad, solo una pequeña parte se había transformado en la guardia personal del Hokage. El resto seguían siendo simples shinobi que cumplían con sus deberes Anbu cuando se les ordenaba, muchos de ellos sin siquiera ser conscientes de lo monstruosa que se había vuelto silenciosamente la fuerza privada no oficial de Hiruzen a lo largo de los años. Sin embargo, su estatus en la aldea era mucho más bajo que el de los Anbu vinculados directamente al Hokage, aquellos que habían sido borrados de los registros oficiales y que servían únicamente a él. Y por eso este trabajo era tan importante. Era solo un shinobi de origen civil, de casi 30 años, que ya sabía que la mayoría de los hombres alcanzaban su máximo potencial a los 35. Su oportunidad de crecimiento se estaba agotando rápidamente. Sin linaje, sin conexiones especiales, la mayoría de los civiles como él jamás alcanzarían el rango de Chunin de élite. En el mejor de los casos, apenas alcanzarían los rangos intermedios de Chunin y luego caerían en el olvido. Okabe se negaba a aceptarlo. Necesitaba ese empujón, y Sarutobi, padre e hijo, los gobernantes absolutos de esta aldea, eran los únicos que podían dárselo. Era astuto, despiadado y leal hasta la médula. Había perdido toda moral y lucía su desdén por los clanes y los linajes como una armadura. Para él, Ryusei, último heredero de un clan moribundo, bendecido con sangre Senju, era la ofrenda perfecta. Sin embargo, estaba la cuestión del estilo. Su técnica de liberación de tierra, su especialidad, era sólida, fiable, pero defensiva. Hasta el momento, eso le había convenido bastante, pero siempre había odiado cómo lo encasillaban como un shinobi de apoyo. Quería algo llamativo, algo que le permitiera destacar por sí solo como una figura poderosa. La tierra tenía sus técnicas ofensivas, por supuesto, pero eran bastante raras y celosamente guardadas, imposibles de alcanzar sin el favor del Hokage. Así que sí, denle ahora mismo un nuevo ataque ofensivo de rango B, Earth Release, y por fin tendría el equilibrio que tanto anhelaba. Luego, cuando llegó a su mejor momento, otro puesto de rango A, o tal vez incluso un rango S, ¿quién sabe? Podía soñar. Al fin y al cabo, ¿acaso Minato Namikaze y Dankat no habían empezado siendo unos don nadie, para luego convertirse en leyenda una vez que Hiruzen se fijó en ellos? Ese pensamiento hizo que los labios de Okabe se crisparan en algo peligrosamente parecido a una sonrisa mientras observaba el convoy que tenía delante. Tal vez él también se convertiría en ese hombre, el fiel sabueso de Sarutobi, armado con algún jutsu conceptual de alto nivel que destrozaría su humilde condición, como Dankato y Minato Namikaze. Quizás algún día sea recordado como uno de esos raros shinobi civiles que se abrieron camino a duras penas hasta convertirse en Chunin de élite, una verdadera potencia de la aldea, intocable, respetado y temido. Ahora se lo imaginaba, los susurros en las calles de Konoha. Ese es Okabe. La mano derecha del Lord Hokage. No te metas con él. Sí. Todo eso estaba a mi alcance. Solo tenía que asegurarse de que Ryusei Nishida Senju no sobreviviera a esta misión ileso. Unos días más tarde, el convoy cruzó el último tramo de la ruta comercial y llegó al Palacio del Daimi en la Tierra del Agua Caliente. La estructura se alzaba sobre la capital como un monumento a un esplendor frágil. Incluso antes de cruzar las puertas, Ryusei frunció el ceño. Su campo sensorial se extendió automáticamente, como siempre lo hacía, y se detuvo en seco. No podía sentir nada dentro del recinto del palacio. El chakra de los guardias, sirvientes y asistentes, todo vacío. Era como intentar mirar al vacío. Muros de piedra blanca, tejados de tejas curvados hacia arriba al estilo extranjero, estandartes rojos y dorados ondeando al viento. Todo estaba pulido para parecer regio, pero Ryusei ya podía darse cuenta de que no estaba ni de lejos tan fortificado como el Palacio del Daimi del Fuego. Tras cruzar las puertas, los sirvientes se apresuraron a recibir al enviado. Los músicos interpretaban suaves melodías con instrumentos de cuerda, y una comitiva ceremonial flanqueaba el acceso al gran salón. Los asistentes, ataviados con túnicas superpuestas, hicieron una profunda reverencia al paso de la delegación del País del Fuego, conduciéndolos al salón principal de recepciones donde esperaban los representantes del Daimi del Agua Caliente. En apariencia, fue una ceremonia de bienvenida llena de cortesía, suelos pulidos, incienso que ardía tenuemente y tapices de seda que representaban olas y vapor. Pero la expresión de Ryusei se tensó en el momento en que cruzó el umbral.
Su red sensorial se apagó. Era como si todo el lugar hubiera sido sellado, aislado completamente del mundo exterior, imposible de mirar hacia adentro desde fuera e imposible de percibir lo que hay fuera una vez dentro. Su ceño fruncido era leve, pero sus pensamientos eran agudos. Esto no está bien. Ningún daimyo de un país pequeño debería poder permitirse este tipo de infraestructura. No hacía falta ser un genio para ver las implicaciones. Una barrera que anulaba la percepción del chakra era la manera perfecta de aislarlo e impedirle detectar cualquier cosa extraña a tiempo para defenderse con sus sentidos. Demasiado conveniente. Demasiado preciso. Podría ser fácilmente parte de una trampa contra él. Una jaula. Parecía que habían hecho bien su trabajo. Ya comprendían el tipo de problema que su capacidad de percepción representaba ahora para sus intenciones, y se habían esforzado por encontrar un método para neutralizarla. Aún así, mantuvo la compostura, con la mirada fija e inexpresiva. Exteriormente, siguió al enviado al palacio como si nada hubiera pasado, desempeñando el papel del shinobi obediente mientras su mente repasaba cada detalle. Los nobles fueron recibidos con reverencias formales, discursos sobre la amistad y la promesa de un banquete que se celebraría próximamente. Mientras tanto, Ryusei permaneció en silencio, con la mirada recorriendo la gran cámara, memorizando cada entrada, cada sirviente y cada destello de chakra que aún podía sentir débilmente a su alrededor. Ryusei sentía curiosidad por saber qué tipo de juego le habían preparado, si sería otro cuchillo prestado o algo más directo esta vez. Pero se recordó a sí mismo que la única forma de sobrevivir era mantener la calma. Si entraba en pánico en algún momento y su mente se nublaba, sus posibilidades se reducirían a cero. Aún había tiempo para pensar en contramedidas, incluso ahora. Respiró hondo y razonó. Si querían matarlo en un ataque directo, ¿por qué esperar hasta ahora? El momento elegido sugería varias cosas. Sería difícil, pero no imposible. Era mejor mantener una sana paranoia, considerar siempre todas las posibilidades, para que nada le explotara en la cara sin previo aviso. Pero dejar que esa paranoia lo dominara sería igual de peligroso. El equilibrio era el único camino a seguir.